Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy les voy a contar una historia que se llama Las Bacantes, a propósito de los conceptos que estuvimos hablando sobre jamartía, anagnórisis, hibris, como dicen algunos. Las Bacantes es la historia, en parte, del dios Dionisio, que en Grecia a veces también aparecía como Baco, y en Roma adoptaron ese nombre, el nombre de Baco. Recordemos que en Roma y en Grecia como que los dioses eran medio parecidos. De hecho, si nos ponemos a decir un poco de etimología, para la Iglesia Católica el dios máximo, el único que hay es Dios, que en realidad es una palabra que está muy relacionada con Zeus y con Deus. De hecho, en latín Dios se dice Deus, y en griego el dios máximo es Zeus. No sé si el dios máximo, pero bueno, uno de los más importantes, que se escribe con una letra muy parecida, que no es una Z en realidad, es como una T, es como decir Zeus, que suena igual, casi igual que Dios. Entonces es un detalle para tener en cuenta cuando hablamos de cómo han ido mutando de alguna manera las creencias y los dioses presentes, como que hay algunas sociedades que son lo que llamamos politeístas, como fueron los griegos en algún momento, y después eso derivó en una sociedad monoteísta que agarró, recicló cosas, y por eso Dios se llama Dios, ¿no? Las Bacantes es una historia sobre el dios Dionisio, que es hijo de Zeus y de Semele. Semele era una mortal. ¿Y qué pasó? Había gente que no creía que Dionisio sea un dios. Dionisio es el dios de la fiesta, el dios del desenfreno, y la gente hacía fiestas en nombre de Dionisio. Hoy en día nosotros festejamos por cualquier cosa, tenemos esa costumbre súper europea, súper romana o italiana, si se quiere, esa cosa de la fraternidad, de estar todo el tiempo festejando por algo. Bueno, eso viene de hace muchísimos años. A los griegos les encantaba festejar todo, entonces todo lo hacían en nombre de Dionisio, que era el dios del vino, el dios de la fiesta, del jolgorio y de todo eso. Dionisio andaba por el Asia Menor tratando de demostrarle a todos que él era un dios, y llegó a la ciudad de Tebas. Para aquellos que se acuerdan, Tebas era la ciudad donde en algún momento fue rey Edipo, la famosa historia de Edipo rey. Ahora el rey de Tebas es Penteo, que es hijo de Ágave, hay que recordar esos nombres porque después van a volver, y nieto de Cadmo. ¿Qué pasaba en Tebas? Se corría el rumor de que en Tebas Penteo, el rey, había prohibido el culto a Dionisio. Entonces Dionisio llegó a Tebas para darle una lección, llamémosle de alguna forma. Entonces empezó a castigar gente. Dionisio se transformó, llegó en forma de hombre, andaba viajando por el mundo en forma de hombre, de persona en realidad, de humano, de ser humano, y cuando llegó a Tebas, una de las primeras cosas que hizo fue castigar a sus tías, que sus tías vivían ahí porque eran las hermanas de Semele, que era su madre, y las volvió medio locas. Entonces las mandó, se fueron todas al monte que se llamaba el monte Citerón, a hacer todo el tiempo rituales en favor de Dionisio sin parar. Si estaban todo el tiempo ahí, estaban totalmente fuera de sí. Lo que pasaba con estos tributos a Dionisio eran que eran fiestas muy locas, porque la gente dicen que algunos llegaban a estados como de delirios místicos y cosas así, perdían la razón y llegaban a hacer cosas atroces, como comerse un animal crudo o como incluso matarse entre ellos. Eso era lo que pasaba en las fiestas de Dionisio. Por eso es muy importante tener en cuenta que había un rey que decía que que Dionisio no era un dios, porque bueno, justamente era lo que generaba, ¿no? Pero bueno, para los griegos era muy importante. Si alguien era considerado un dios, tenía que ser venerado, no importa de qué manera. Entonces Penteo, bueno, lo había prohibido y Dionisio estaba enojado. Entonces, primero castigó a sus tías, y después, cuando llegó a la ciudad, se encontró con que había dos personas que sí todavía creían en Dionisio. Lo que hizo para demostrar que él había llegado, para mostrarle a todos que había llegado, hizo que todas las mujeres del pueblo fueran a tocar los timbales alrededor del palacio de Penteo. Los timbales son como unos tambores gigantes que suenan muy fuerte, que por ahí pueden llegarlos a ver en algunas sinfónicas, son unos tambores así enormes. Cuando Penteo se enteró, se enojó obviamente. ¿Qué pasaba? Tiresias era el del oráculo en Edipo Rey, era el tipo que podía ver de alguna manera
el destino, el futuro. Y Cadmo era, habíamos dicho, el abuelo de Penteo, que es el actual rey. El abuelo de Penteo y Tiresias todavía creían que tenían que hacer culto a Dionisio, porque si no les iba a pasar algo malo. ¿Qué pasó? Se quisieron disfrazar para ir a hacer culto a Dionisio, pero Penteo los interceptó y los descubrió y se dio cuenta. Entonces Penteo se recalentó y los mandó, le dijo que no los iba a castigar porque eran viejos, que la única razón por la que tenía piedad era porque eran viejos. Pero ¿qué hizo? A Dionisio, que andaba por ahí por el pueblo en forma de hombre, lo mandó a capturar y lo metió en una celda. Ahora, antes de esto, Tiresias le había dicho a Cadmo: mirá, Cadmo, nosotros nos vamos a disfrazar a todo lo que quieras, pero ten cuidado con lo que vamos a hacer, tengamos cuidado, porque acordate que... Le empezó a contar historias, y una de las historias que le contó fue cómo fue castigado Acteón, un cazador antiguo, que tenía unos perros, en realidad eran perras, y él era tan buen cazador que un día se jactó de... ¿Saben lo que es jactarse? Es creerse mejor que alguien, por ejemplo. Decir yo hago súper bien esto, es como ser pedante de alguna manera. Se jactó de ser mejor que Artemis en la casa. Artemis es la diosa, una de las diosas más veneradas en la cultura griega, y era la diosa de la casa. Entonces, como castigo, las perras de Acteón se lo comieron vivo. Entonces, dicho esto, Tiresias y Cadmo se ven interceptados por Penteo. Penteo se enoja, no les hace nada porque dice: bueno, a vos no te voy a hacer nada porque sos mi abuelo, y a vos, Tiresias, porque sos viejo. Pero a Dionisio lo mete en cana de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Dionisio era un dios, podía hacer lo que quería. ¿Y qué hizo? Sin que se dieran cuenta, mientras le estaban poniendo los grilletes, transformó sus manos en manos de cabra, patas de cabra. Entonces pudo salir fácilmente y se escapó. También antes había hecho escapar a más mujeres que estaban presas por haber hecho culto a Dionisio, y todas las mujeres estaban en el monte Citerón. Estas son las famosas bacantes. Piensen que bacantes viene de Baco, y Baco es lo mismo que Dionisio. O sea que las bacantes son aquellas personas, en este caso las mujeres, que hacen culto a Dionisio. Estaban todas en el monte Citerón. Entonces se corría el rumor de que estaban pasando cosas atroces por las fiestas que estaban haciendo. Dicen, por ejemplo, habían dicho que unas mujeres se habían comido viva una vaca. Entonces, ¿qué pasa? Dionisio primero, súper enojado porque lo habían puesto preso, hace un sismo y hace que se caiga, se destruya el palacio de Penteo. Después de eso, se cruza con Penteo y en un diálogo de una habilidad increíble, de una habilidad psicológica increíble, lo convence a Penteo de que vaya al monte Citerón a ver qué es lo que está pasando. ¿Pero qué? Como eran rituales hechos puramente por mujeres en este caso. Y Penteo era hombre, él tenía miedo de que si lo vieran y vieran que no era parte del culto, le hicieran algo y lo mataran o tuvieran una muerte atroz, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos rituales todos estaban fuera de sí, estaban fuera de su conciencia. Entonces podía llegar a pasar cualquier cosa. Entonces Dionisio lo convence de que se disfrace de mujer para ir al monte Citerón a ver qué estaba pasando. Entonces Penteo acepta, y aunque le da mucha vergüenza ir vestido de mujer, lo hace. ¿Qué pasa? Bueno, cuando llega, las mujeres igual se dan cuenta y alguien lo mata a Penteo. Entonces, cuando Dionisio decide que todo eso se tiene que terminar porque ya había tenido el castigo suficiente, baja una de las que estaban ahí. Aparte, se acuerdan que estaban las tías, yo había dicho las tías de Dionisio. Estaba Ágave, que era la madre de Penteo. Ágave baja del monte Citerón después de todo este ritual, después de que habían matado a Penteo, qué sé yo, baja con una cabeza de león en sus manos, muy orgullosa. Entonces llega al palacio. En el palacio estaba Cadmo, el abuelo de Penteo y padre de Ágave,
esperando, y cuando la ve, a Ágave con la cabeza de león se le desfigura la cara, y Ágave no entiende qué está pasando. Entonces de repente se le empieza a ir se le empiezan a terminar de ir los efectos del éxtasis en el que se encontraba, y se da cuenta de que la cabeza que tenía en la mano no era la cabeza de un león. No había cazado un león. Era ella la que había matado a Penteo y le había sacado la cabeza con sus propias manos. Entonces, bueno, parecido al final de Edipo Rey, presa de haberse dado cuenta de esto, rompe en llanto completamente, se arrodilla y bueno, ¿qué pasa? Decide exiliarse, tanto ella como Cadmo, porque Cadmo, si bien él intentó hacer culto a Dionisio, se dio cuenta de que todo fue una cadena de hechos desafortunados en la cual él estuvo involucrado. Entonces decide exiliarse sabiendo que Dionisio también estaba tan enojado que los quiso castigar a todos por no haber cumplido con el rol que tenían como adoradores de considerarlo a Dionisio un dios. ¿Y de qué manera lo castiga a Cadmo? Bueno, Cadmo era el esposo de Armonía, una diosa que hoy en día nosotros usamos esa palabra para referirnos a la música y a todo lo que tiene que ver con las cosas que están en la misma sintonía. Les sonará por ahí familiar que en Roma Armonía, la diosa Armonía, era llamada Concordia. Concordia, piensen en la palabra acorde, por ejemplo, en la música. Los acordes tienen que ver con notas que están en la misma frecuencia, llamémosle Concordia, y la diosa enemiga era Discordia, justamente. Son un montón de palabras que nosotros usamos mucho que vienen de ahí. El castigo de Dionisio es transformarlo en dragón. Le da unas alas enormes y lo hace enorme, y transformar a Armonía, su esposa, que no sé qué tenía que ver, pero Dionisio se enojó e igual la castigó, en una serpiente. Así termina la historia de las bacantes. Espero que se haya entendido, y ahora en un ratito les voy a dejar la tarea.